Las emociones son un componente central de nuestras vidas, a punto tal que muchas veces tomamos decisiones, accionamos o reaccionamos en función de cómo nos sentimos. Y la búsqueda de la emoción como estrategia comunicacional no es algo solamente del arte, también hay movimientos políticos que hacen uso de ella, movimientos de izquierda y de derecha. ¿Qué son exactamente las emociones y hasta qué punto se pueden controlar? ¿Qué rol cumplen en la política y por qué nos emociona el arte? Hoy en La Letra Chica, el peso de la emoción. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Cierra la boca! ¡Está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Ya sea para el neuromarketing, las noticias falsas o la videovigilancia, las emociones son algo codiciado y despiertan el interés de grandes compañías, empresarios y gobiernos. Decodificadas, creadas artificialmente o maltratadas a propósito, nuestras emociones se pueden manipular. En esta neuroimagen vemos una parte llamada amígdala, abajo en el centro, que es la estructura del cerebro más relacionada con nuestras emociones. Esa parte del cerebro es muy antigua, tiene 200 millones de años. Empezó a formarse en los primeros mamíferos, hace 200 millones de años. Por lo tanto, las emociones llevan en la superficie de nuestro planeta un tiempo extraordinario. Las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. La ética se ocupa o debería ocuparse de gobernar las emociones. Esa especie de rechazo del sentimiento, de la pasión, de la emoción por parte de la filosofía moral moderna, sobre todo, es absurdo. La filosofía moral debe contar con la razón y debe contar con la emoción y ver cómo se articulan emoción y razón. La alegría es una emoción, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Mientras que los sentimientos puede ser la esperanza, la culpa, la vergüenza, la expectativa, todo eso que se prolonga en el tiempo. Pero bueno, las elecciones tienen que ver con la decisión política del ciudadano y la decisión política del ciudadano depende mucho de la emoción. Las elecciones se ganan en el mercado de la emoción y no en el mercado de la razón. La inteligencia emocional en lo que consiste es ver que cualquier emoción sirve para algo. Claro. Y que no puedes negar la parte negativa de las emociones porque es negar la vida misma. Tus emociones están ahí. Yo estoy seguro que somos diferentes del resto de cachos de carne del universo, no por nuestro intelecto, sino por nuestras emociones. Es nuestro sistema emocional tan increíble y tan complejo lo que nos hace únicos. 6 minutos pasan de las 9 y comenzamos así La Letra Chica. Muy buenas noches, Jorge Temponi. Maite Sarasola, buenas noches para ti. ¿Estás emocionado? Todavía no. Démosle tiempo al tiempo para ir emocionándonos. Comienza usted entonces. ¿Vos sos de emoción fácil? Tengo momentos que sí. Sí. Películas, cosas que lloro, sí. Pero no sé si las emociones van de eso nomás o... Bueno, más supongo que son quizás variadas. Pero vamos a los que saben, y por ello. en este caso. Para comenzar a meternos en este tema de la emoción y en el rol que juega en nuestras vidas, recordándoles de paso que pueden compartir sensaciones en Twitter, ¿no? Emociones, sensaciones. Y hoy capaz contarnos qué les emociona, qué es lo que más les emociona en esta vida. Hashtag La Letra Chica, o lo que quieran con respecto al tema, pero les tiro una posible... ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona?
Dale, contá. Es lindo susurrar para hablar de emociones. Sí, a vos te gusta. En fin. Para meternos en el tema, como decíamos, hablando con quienes saben emoción, rol en nuestras vidas, definir, ubicar, reflexionar, recibimos a la doctora en filosofía y docente de la Universidad de la República, Elena Modzelewski. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Rastreando en la historia, ¿qué nociones históricas encontramos acerca de la emoción y las reflexiones sobre la emoción? Bien, pero primero me gustaría empezar respondiendo una pregunta que capaz que se está haciendo quienes están mirando, y es ¿por qué una filósofa para hablar de emociones? Claro. Porque me pasa muy seguido que digo que trabajo en emociones y me preguntan, ¿sos psicóloga? Claro, lo vinculamos más con otras disciplinas. Claro, claro. Y entonces ahí viene la respuesta. Bueno, en realidad la psicología se convirtió en una... pasó a poder considerarse ciencia a partir del siglo XIX. Y uno de los primeros que escribió, uno de los primeros tratados de esa disciplina, principios de psicología, es William James, que no es casualidad que fuera considerado a la vez psicólogo y filósofo. Mira. Entonces, ¿qué pasó antes del siglo XIX? Que hace muy poquito en realidad, ¿no? Es la filosofía quien estaba a cargo de este interés, porque el interés en las emociones data de tiempos remotos, ¿no? De las primeras... Perdón, porque estoy muy nerviosa y no, por emocionada. favor, tranquila. Tiene que ver. También, eso es una emoción. Se podría decir, claro, claro. Pero bueno, de los primeros indicios del interés en la filosofía occidental de las emociones tenemos ya Sócrates, siglo V antes de Cristo, después Aristóteles, siglo IV, ¿no? Vamos contando para atrás porque estamos antes de Cristo. Y el interés que tenía Aristóteles especialmente era por el rol de las emociones en la política griega, en la vida política griega, ¿no? Así que ya ahí la cuestión de emociones y política ya se veía. Definitivamente, o sea, le dedica un gran peso en su libro Retórica, que tiene que ver con cómo hablar en la política. Bien, y bueno, y justamente... No hay problema. Estamos hablando de la historia, entonces, de lo que son las emociones, y nos quedamos con Aristóteles, Sócrates, y para dónde sigue. Muy bien. Sigue en que este interés que estemos hablando ahora de emociones en un programa de televisión que no es de psicología tampoco, es bastante reciente y surge a partir de justamente la filosofía política. Porque pensemos un ciudadano que no sea capaz de sentir indignación ante la injusticia, que no sienta vergüenza o rabia por las guerras, por la corrupción, por el hambre, o un ciudadano que no tenga entusiasmo o confianza en sus conciudadanos o esperanza de que se puede cambiar y entonces confianza para participar y generar con otros cambios. ¿Qué tipo de ciudadano sería ese? Entonces ahí es donde surge este interés en las emociones que no necesariamente tiene que ver con la psicología, sino que tiene que ver con esto que da la filosofía, que es un paso atrás, da un paso atrás y mira toda la actividad humana y se pregunta, que trata de dar criterios normativos, ¿no? ¿Esto es lo correcto? ¿Qué fundamentos tiene esto, ¿no? ¿Esas son las emociones políticas de las que tú hablas? Sí, las emociones políticas. En realidad, las emociones políticas son simplemente otras emociones, pero el concepto que hay detrás de ellas es como más abstracto. Yo puedo tener una emoción de asustarme en la calle porque casi me caigo, perfecto. Pero las emociones políticas tienen que ver con conceptos de grupos, por ejemplo, mi país o los de derecha, los veganos. Claro, puedes decir, no soporto los veganos porque siempre vienen a arruinarte el asado, por ejemplo. Es una de nuestras exactamente. Principales objetivos en los asados con amigos y amigas. Sí. Y ves que son emociones como mucho más abstractas, porque en realidad no es una cosa inmediata, espontánea, que me asusto en la calle, sino que tengo cierta noción y una emoción que en realidad no... Bueno, habría que ver sobre qué se sostiene, qué creencias se sostiene, ¿no? ¿Y eso se va educando a medida que vamos atravesando la vida o cómo funciona? Sí, bueno,
te cuento, hablando de las nociones en filosofía, me gustaría hablar, y ahí vamos a eso, porque es súper importante, me gustaría relacionar un antecedente muy, muy remoto con una filósofa muy actual. Este antecedente remoto es del siglo III a.C., los antiguos estoicos griegos, que sostenían que las emociones eran juicios, o sea, creencias, pero falsas. Entonces, esto parece antiintuitivo, porque decimos emoción, parece que es todo lo contrario de la razón. Hoy decían que tú decías que actuamos o nos hace tomar decisiones a partir de la emoción. Sí, claro. Bueno, según los estoicos, las emociones son juicios. Entonces, obvio que actuamos a partir de las emociones. Bien, esto lo sostenían los estoicos para poder apuntar a su invulnerabilidad. Como son juicios falsos y lo único que importa es mi virtud, todo lo que suceda son juicios falsos porque quiere decir que son muy importantes cosas que están fuera de mí, externas a mí. ¿Y en ese sentido se distanciaban de eso? Se distanciaban y decían, lo único importante es mi virtud está en control, entonces si se me está quemando la casa, bueno, no es tan importante porque eso no afecta a mi virtud, ¿no? Actualmente hay una filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, que ella toma esa definición de los estoicos, pero no de que sean juicios falsos, sino que son juicios. Y ella las define, y acá esto es re importante para el resto del programa, me parece. Las emociones son reconocimientos del valor o la importancia de determinados procesos que suceden fuera de mí, que son externos y sobre los que no tengo control. Entonces mis emociones son esa manifestación de que hay algo importante sucediendo y que no depende de mí, y es como mi intención de controlar. Por eso actuamos. Es en cómo lidiamos con la vida, básicamente, entonces. Exactamente. Volviendo a esto que decías del primer interés político acerca de las emociones en la antigua Grecia, detengámonos un poco en esta cuestión de la política y a lo largo del tiempo. Profundizaremos con Álvaro Padrón en el siguiente bloque a propósito de derechas e izquierdas apelando a la emoción y movimientos políticos de todo el mundo. Pero ¿es necesariamente la emoción utilizada por la política una manipulación o puede haber un contagio de una emoción? El líder político a veces emocionarse auténticamente y arrastrar a la masa, llamémosle, o al menos a sus seguidores. ¿Qué reflexiones te parecen importantes a propósito de la emoción, la política y la relación entre líderes y pueblo? Bueno, ahí hay pila de cosas en la pregunta esta. Primero que nada, la emoción en la política no tiene no tiene por qué ser manipulación. La emoción política es una emoción que voy a sentir porque la emoción nos acompaña en cada acción que tenemos, que llevamos adelante en la vida, está con nosotros todo el tiempo. Entonces, si estoy hablando de política, voy a sentir emociones. Esas no tienen por qué estar manipuladas, ¿no? Además, están basadas en conceptos. Y por eso decía que esto es tan importante porque lo interesante es poder expresar lingüísticamente estos conceptos y al tenerlos articulados ahí afuera, poder ver si realmente nos representan, de dónde vienen estos conceptos y quién me los metió en la cabeza, si realmente yo respondo por ellos, ¿no? Entonces, si son manipulables, y claro, pueden ser manipuladas si no estamos preparados para hacer una autorreflexión de lo que estamos sintiendo y pensando. Sí, o sea, si no somos conscientes de que las emociones vienen de estos juicios, puedo simplemente sentir y dejarme llevar. Pero si soy consciente de que hay un juicio detrás, puedo detenerme a pensar qué es lo que estoy creyendo que me lleva a esto. Yo me adhiero a esto, a mí es como una autorreflexión, es decir, me distancio y me miro a mí misma. Lo que estoy haciendo realmente me representa, soy yo. Y si no tengo eso, es posible que me manipulen, porque me pueden manipular por medio de una atmósfera atractiva, hacer, no sé, imágenes que me hagan sentir glamorosa si estoy en determinada situación, ¿no? Y después preguntabas, algo como dejarse llevar por las masas. Claro, eso tiene que ver con la empatía, ¿no? Claro. La empatía, que no es una emoción, sino una disposición emocional a percibir y experimentar lo que están sintiendo otros. También, si no soy consciente de esto,
puedo contagiarme, claro. Y si tampoco me detengo a pensar qué estoy sintiendo y a qué obedece, bueno, me arrastro y totalmente puedo ser manipulada. Y esta capacidad de autorreflexión que por lo que estás planteando es tan importante, ¿no? Porque desde cómo vivimos nuestra vida hasta a nivel político las decisiones que tomamos o que nos vendan o no un producto en una publicidad. El tomar contacto con esa cuestión cognitiva que está por detrás es algo que vamos aprendiendo desde chiquitos y desde chiquitas, es algo que tomamos contacto con eso desde adultos, ¿cómo es que funciona y cómo se elabora en nosotros? Mira, esta filósofa Martha Nussbaum sostiene que incluso en los animales hay unas básicas cogniciones. Es decir, a nivel más básico, el animal que salta para proteger, porque vio una serpiente y se escapa, no tiene una cognición, pero sí atrás de eso hay una muy básica cognición que está diciendo hay peligro. Entonces, siempre desde las primeras emociones que tenemos hay una especie de cognición. Lo que vamos adoptando a medida que crecemos es la capacidad de poder formularlas y expresarlas. Por eso los niños lloran y es su lenguaje. Después pueden decir, estar llorando y decir estoy triste. Bueno, eso ya le permite entonces distanciarse porque entienden que triste significa algo que le sucedió, que no es lo que esperaba, puede expresarlo, puede comprobar si eso es verdad o simplemente es una sensación, no es un sentimiento, porque hoy decían en la previa esto de la separación, la distinción entre emociones y sentimientos. Dependiendo de la teoría que estemos hablando, podemos darle diferentes definiciones, pero no estoy de acuerdo con decir el sentimiento es esto y la emoción es esto, como si pudieras hacer una lista. En realidad el sentimiento, según yo lo sostengo, es para ser coherente y siempre que hablo, saber a qué me estoy refiriendo, el sentimiento es la sensación corporal de la emoción y la emoción es ese componente cognitivo. Entonces van juntos, como dos caras de la misma moneda. Pero podés tener sentimientos sin la cognición, en realidad sí están, pero a nivel subconsciente podés detenerte a pensar, o podés tener emociones sin el sentimiento, como por ejemplo el amor a un hijo, pero que en este momento no estoy concentrada en eso. El amor está, pero no lo estoy sintiendo como sentimiento en este momento, ¿no? Entonces, me perdí por ahí. Y Elena, ¿qué pasa cuando se nos cruzan los cables? Porque me queda un poco también como esa duda, ¿no? De quizás no es tan fácil para todos o todas decir, bueno, aunque parezca un poco raro, pero darme cuenta de que estoy triste, que lo que siento es tristeza y que lo que siento es tristeza porque pasó tal cosa. ¿Qué pasa cuando eso viene un poco entreverado o no conectamos? Porque también se habla mucho de que estamos en esta sociedad donde muchas veces estamos distraídos y distraídas y nos cuesta mucho conectar con lo que realmente sentimos y lo que realmente nos pasa porque nos pasamos mirando otra cosa. ¿En qué estamos en eso también? Cruzar los cables, ¿querés decir que hay varias emociones a la vez? O que no sé ni siquiera cuáles son o de dónde vienen. Pero es que eso es lo más común, no saber de dónde vienen. Claro. Eso hay que parar a pensar. Sí, claro que sí, eso es lo más común. Y yo creo que la educación tiene un papel muy importante ahí. Ahora, he descubierto que la educación tiene un gran problema porque ahora que aparece una intención de educar en emociones y hay incluso un proyecto de ley, ¿no? que se está estudiando, es cuando los docentes que me han manifestado, al menos los que yo conozco, el conjunto, el colectivo docente no está a favor, o sea, no está afín de implementar la educación emocional. Y yo ahí me pregunté primero, bueno, ¿por qué? Porque además yo defiendo la educación emocional hace años, ¿no? Y claro, tienen razón, porque las emociones es lo que nos constituye como sujetos, ¿no? Somos lo que hacemos y lo hacemos porque tenemos emociones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa educación emocional, que si no apunta a educación propiamente dicha, es decir, en generación de la autonomía del sujeto, sino parece una especie de adiestramiento de cuáles son las emociones que debemos sentir, entonces es realmente peligroso.
O sea, hay familias que se preocupan por la educación sexual, ¿no? Ay, no, que mis hijos no los toquen. Bueno, yo me preocuparía más todavía por la educación emocional porque puede haber un adoctrinamiento atrás. Es decir, desde el capitalismo salvaje o desde el neoliberalismo podría haber una intención muy clara de enseñar a que las personas no tengan indignación. Claro. Calmar la indignación. Después a la hora de ser trabajador o trabajadora, bueno. Sí. Claro. Y bueno, Paulo Freire justamente hablaba de las emociones necesarias, hablaba de la indignación necesaria, de la rabia justa, de la ira justa, y bien, creo que va por ahí. Necesario para una buena democracia también. Por supuesto. Elena, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y con política y democracia nos vamos a meter en el próximo bloque. Sí, con ejemplos y análisis de Álvaro Padrón. Ya seguimos. Segundo bloque de La Letra Chica y nos vamos a meter ahora en el rol que juegan las emociones en otra área, en el de la política, en qué influencia está teniendo en el mundo todo esto que está pasando, y eso lo vamos a hacer de la mano del analista internacional Álvaro Padrón. Buenas noches. ¿Cómo les va? De La Letra también. Sí. Buenas noches. Y varios kioscos. Varios kioscos que compartimos. Sí. Bien, Álvaro, hay una cuestión, podemos decir, de una política de la razón contra una política de la emoción, por ejemplo. Sí, me adhiero a la idea de que son complementarias, que es una falsa dicotomía, pero es verdad que siempre la política está, y particularmente los partidos, la idea de los programas, mucho más asociado a la razón, ¿no? a las ideas, a las propuestas. Creo que es muy reciente que se vea con tanta centralidad la utilización de la emoción, que además aprovecho para decir que creo que es central, absolutamente central. No es nuevo. Muy visceral incluso, sí, ¿no? No es nuevo, y recién Elena hablaba hasta de la vieja Grecia. Entonces, para mí no es nuevo, pero creo que lo que es nuevo es que haya una conciencia tan clara de que la emoción empieza a actuar de una manera decisiva y por lo tanto, al haber más conciencia hay más utilización, consciente de eso. Probablemente, como se decía, funcionó toda la vida, pero no de una manera tan clara como ahora, que es parte de las estrategias que se utilizan. Y me parece que, por lo tanto, es tan potente la emoción como peligrosa. Que ahí, perdón, pero capaz que también antes había límites que se respetaban que hoy ya no. No lo sé, puede ser, pero eso capaz que en el marco más general de cosas que antes se respetaban más y no solo en esto, de utilizar la emoción, pero no sé, a mí me parece que hay más conciencia, hay por lo tanto más herramientas para activarla, para transformarla en un elemento de una campaña, porque creo que básicamente se trata en las campañas como un gran asunto, pero insisto mucho en esto de lo peligroso porque creo que la emoción tiene buena prensa, ¿no? Cuando uno la piensa, emocionar parece que siempre es una cosa positiva, música, cine, teatro, es decir, ahora en política ahí ya... Ustedes le hacían la pregunta recién a Elena, ¿no? Esto de la manipulación, y yo creo que hay, digamos, suficientes razones para pensar que puede haber versiones de una utilización en un sentido negativo. Y de hecho, esta palabra que acabo de mencionar, negativo, es porque los estudios, que no son muchos y son bastante recientes sobre emoción y política, muestran que hay como dos grandes conjuntos, ¿no? de emociones en este campo, las emociones positivas y las emociones negativas. Así de simple, pero de claro que se plantea. Voy a poner ejemplos, ¿no? para aterrizarlo. Emociones negativas: miedo, odio, tristeza, indignación. Están estudiadas como las que más se utilizan en las campañas. Emociones positivas: esperanza, amor, felicidad, alegría. Un primer dato que aparecen en esos análisis es que hay consenso en que las emociones más efectivas son las negativas a la hora de campañas confrontativas, a la hora de ser utilizadas, por ejemplo, por la oposición. Entre otras cosas porque se recuerdan más. Yo esto no lo sabía. Una emoción negativa se recuerda más que una emoción positiva. Y por lo tanto es muy eficaz a la hora de utilizarla en una campaña. Porque además logra, y esto es clave en términos de una campaña, atraer atención. Atrae más la atención una emoción negativa que una positiva.
y logra algo que también es muy importante en una campaña, que es que te contesten. Por eso es tan eficaz para la oposición. Por eso vamos a ver en quienes están disputando una elección de la oposición utilizar esa emoción negativa como un gancho, porque atrae la atención y porque te obliga a contestar. También esas campañas tienden a una simplificación. Hay que decir que el exceso de la utilización de una emoción negativa puede traer lo contrario a lo que se quiere, ¿no? Pero eso es ya una cuestión a discutir cuando se está en la campaña misma, ¿no? ¿Hasta dónde llego con ese discurso, con esa conexión con una emoción negativa? Lo que es seguro, porque pasa en todos los casos, tiende a la simplificación, tiende a la idea de hay buenos y malos, hay honestos y deshonestos, tiende a la polarización, y ahí ya cada vez me acerco más a lo que estamos viviendo cotidianamente, no solo en la región, sino en el mundo. Y otro resultado que es más complejo y también se está verificando es que en países donde el voto es voluntario, no solo la exageración de la emoción negativa, de la campaña negativa, sino ese conjunto de emociones utilizadas puede de alguna manera generar la idea o generar la tendencia a no votar, a aumentar la abstención. Sobre todo, repito, en regímenes donde hay voto voluntario, y nos pasó en la región, con el caso chileno, está pasando en otros países, que hay como una exageración. La gente termina cansándose de esa lógica porque no sostiene esa emoción negativa todo el tiempo. Entonces, estos efectos están a la vista. Yo diría que, acabo de mencionar emociones negativas, para mencionar una positiva, claramente la esperanza. La esperanza roba en términos de la utilización de esa emoción positiva, pero es muy interesante lo que está pasando porque la esperanza supone el anhelo a un futuro mejor. Esa es la idea, ¿no? Yo le estoy prometiendo a la gente y utilizo la emoción de la esperanza para pensar que el futuro puede ser mejor. Y hay muchas discusiones actuales que dicen que de alguna manera la idea del futuro está en crisis y que por lo tanto la emoción de la esperanza está como muy cuestionada. Y si ustedes observan, los sectores más conservadores, sobre todo la ultraderecha, está utilizando mucho lo contrario, que es la idea de volver al pasado. Lo usó mucho Trump con aquello de volver a América Grande, ¿no? La idea de antes estábamos mejor, antes vivíamos mejor. En Europa también está muy presente. Y con eso le pegan a una de las cuestiones claves de la esperanza, que es la idea del futuro. Si el futuro no va a ser mejor, entonces yo estoy matando la esperanza y la tengo que traer por el lado de lo negativo, que es pensemos cómo vivíamos antes, cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, y esto está funcionando bastante. Y ahora, si vemos algún ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, de alguna manera, una de las herramientas fuertes de las campañas positivas, que era la esperanza, está bastante afectada por esta otra lógica. Con varios elementos de lo que venimos hablando, pienso en el nazismo y pienso en Hitler, ¿no? Toda la apelación a la emoción, y ahora que decías volver al pasado, bueno, era su idea básica, ¿no? Sí. Poner otra vez a Alemania donde correspondía históricamente, y si uno ve la esvástica y los palitos, llamémosle, de la esvástica fueran agujas del reloj, la estela que dejan es un reloj que retrocede, que va hacia el pasado. Pero bueno, si nos ponemos en la historia, habría que hacer un ciclo de emociones y política. Nos centramos en el presente. Los outsiders, los denominados outsiders de los que tanto siempre hablamos, ¿son los que más echan mano a la emoción a la hora de presentarse públicamente y buscar contacto con la ciudadanía? Sí, yo en realidad hoy creo que la usan todos, la emoción como una herramienta, y esta conciencia de que ahora es más importante o que puede de alguna manera ser parte de una estructura planificada de una campaña. Lo que pasa es que creo que algunos lo usan más y mejor. Entonces, lo primero es eso, la usan todos, pero luego vamos a empezar a encontrar que a algunos les va mejor, la usan más, la usan mejor. Si se tratan de las emociones negativas, más todavía. Hay como esto que decíamos, ¿no? Algunos ya no tienen prejuicio en aparecer explícitamente utilizando esas categorías. Para mí, en el caso de los outsiders, es muy claro porque no tienen partidos. O sea, la mayoría de los outsiders, por no decir la totalidad, aparece como por fuera del sistema. Por eso el nombre. Entonces, no pertenecen a colectivos. Por lo tanto, no tienen ideas, ni tienen programas, ni tienen algo que mostrar de antes, porque dicen justamente, desembarcamos como algo nuevo. Y todo eso supone, precisamente, despegarse de la razón y tender más hacia la emoción. Casi les queda como único recurso conectar de esa manera, y particularmente tienen que conectar desde la emoción negativa porque tienen que hablar mal de los otros, mal del sistema.
yo soy distinto, yo soy de otra manera, yo no vengo a repetir eso. Entonces, todas sus referencias son en relación a otros y de manera negativa. Y hablan muy poco de lo que van a hacer. En todo caso dicen, no voy a robar, no voy voy a trabajar porque los otros no trabajaban, voy a ser diferente, voy a no ser un burocrático, no voy a... O sea, hay todo un conjunto de ideas que es más por la oposición a lo otro que por... Entonces usan mucho esta lógica de la emoción negativa, se apoyan mucho en lo que la gente piensa negativamente de los otros más que en lo positivo. No discuten, no argumentan, solo dicen soy distinto. Y a mí me parece que ahí hay algo que está pasando, que es que esos outsiders que los veíamos mucho por el lado de empresarios, de algún actor, no se enojen, no te enojes. No, yo no pienso tirarme Jorge, nada ¿tenés por futuro ahora. en la política? Quédate tranquilo. Pasó con mucha fuerza, entre otras cosas en Estados Unidos, por lo menos en 2 o 3 casos, pero en América Latina muchísimo. También aparecen jueces, digamos, outsider de la política y de los partidos. Bueno, yo creo que eso se está perdiendo y que está ahora viniendo con mucha más fuerza partidos que son de ultraderecha y que empiezan a ocupar ese lugar que estaban ocupando estos outsiders que venían de alguna manera a capitalizar la frustración, el enojo, ese malestar que capitalizaba ese tipo de outsider, hoy se lo está llevando muy claramente quienes no tienen problema en decir no somos outsiders, somos parte de la política, solo que pertenecemos a una parte de la política de extrema derecha que venimos a decir la verdad y que no tienen por qué decir que son distintos que los demás partidos, que no son de la política, sino dicen olímpicamente somos este tipo de partido político. Y en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de la ultraderecha, tú mencionabas 3 emociones negativas, el miedo, el odio y la indignación, y la ultraderecha hace uso de esto. Pienso, por ejemplo, en el discurso que tienen sobre las personas migrantes, pienso en lo que refiere a las mujeres. Entonces, ¿cómo viene funcionando en este sentido la ultraderecha? Porque viene teniendo mucho éxito, entonces algo bien está haciendo. Funciona muy bien, funciona muy bien. Lo que uno pueda pensar. Si no entendemos eso, porque generalmente se asocia lo conservador, la ultraderecha, y más aún si le agregamos características, digamos términos como fascista, nazista, a lo militar. Y en realidad ha logrado ampliar muchísimo su capacidad de convocatoria y, por supuesto, conseguir millones de votos. Entonces, algo está pasando. Una conexión existe y yo creo que tiene mucho que ver con la emoción, mucho más que con lo racional. Aunque gran parte de esa conexión con la emoción tiene la racionalidad de la vida cotidiana y de cómo la gente vive y cómo se siente representado con algunas de las cosas que esos candidatos dicen. Y en que la gente está cansada también, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos de un desgaste en lo que refiere, por ejemplo, a brechas que cada vez son mayores, a desigualdad que cada vez es peor y una política que se ha quedado en el molde, llegan estas personas nuevas que dicen voy a cambiarlo todo. Sí, de nuevo no tienen nada, pero está claro que están logrando una conexión y yo insisto mucho en esto porque nos acaba de pasar en Brasil, ¿no? O sea, estamos hablando de supuestos candidatos que son impresentables. Yo me acuerdo en el 2016, 2015, cuando apareció Trump, decían, bueno, no va a pasar nada con Trump, es un actor, empresario, se está sacando las ganas, el Partido Republicano... La gente se reía mucho, además de él, ¿no? Llegaron a decir, es un payaso, que la verdad que era, los payasos no merecen esa comparación, pero, digamos, fue un error estratégico de mucha gente y de muchas disciplinas la caracterización de Trump, y termina ganando una elección. Y no solo eso, luego de gobernar, termina teniendo más votos que en la elección cuando gana. El problema es que hubo una enorme votación y termina ganándole Biden, pero aumenta su votación, algo que está pasando con Bolsonaro. Bolsonaro votó mejor en esta primera vuelta que en la primera vuelta cuando gana la elección. Entonces, está funcionando algo allí. Tiene mucho que ver eso con las emociones. Muchísimo, muchísimo. Porque luego los que pensamos con una cierta racionalidad la política no entendemos y empezamos a descalificar con una rapidez enorme diciendo, pero mira lo que dice, incluso muchas de las cosas que dicen son mentiras, pero igual conectan y ahí viene otra dimensión que es el cruce con las nuevas tecnologías, con las noticias falsas, en fin. Pero lo que yo digo es que hay ahí un buen uso para una mala causa, pero un buen uso de la conexión con las emociones. Y la verdad es que vos nombraste para mí la emoción que en ese caso mejor usan, negativa, pero emoción al fin, que es el miedo. Y recién Elena hablaba del miedo como una de las emociones más primitivas, que incluso las planteó en términos de
de que la tienen los animales, ¿no? Sentir miedo. Es una de las emociones más primitivas, es la que nos sigue organizando gran parte de nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo no va a ser potente utilizar el miedo para hacer que la gente decida sobre, por ejemplo, a quién va a votar? Entonces, y empezaste a asociar miedo a perder el trabajo, a los migrantes, a la inseguridad, a la inestabilidad, a perder mi identidad, a que lo que yo considero como familia deje de ser eso, entonces a que me muevan el piso. Entonces, debe ser de las cosas más eficaces para activar el miedo. Y si eso luego se expresa en términos políticos, estamos en un problema. Entonces, yo te diría que como contrapunto a los partidos, no solo a la izquierda, porque parece como si fuera a los partidos tradicionales, de la política tradicional le está costando mucho usar la emoción y entender cómo está funcionando la utilización de la emoción de la ultraderecha. De hecho, se están comiendo a la derecha democrática. Además de confrontar con la izquierda y ganarle algunas elecciones, lo peor que está pasando es cómo pierde pie la derecha democrática y que además la va llevando a correrse hacia ese lugar y empiezan a hablar todo lo mismo y al final ellos dicen, pero para votar a la fotocopia, voten al original. Sí, a veces incluso tener que hacer acuerdos porque si no... Tremendo. Miren, en Europa eso está funcionando así y funcionó en Chile, ¿eh? La derecha tradicional, democrática, digamos la centro derecha, en Brasil también, está casi desaparecida porque la termina de alguna manera superando la capacidad de esa ultraderecha de conectar con ese público al que en gran medida, en términos de conexión de emoción, esa centroderecha no conecta. A la izquierda pasa distinto, que es que tiene una matriz tan racional de explicar lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, todo esto que decíamos, que se para en la racionalidad y particularmente en la esperanza del cambio, en la esperanza del futuro. Ahí es donde está teniendo mucha dificultad la izquierda de conectar con ese público y yo creo que está muy claro, ¿no? Que le está funcionando y es una de las explicaciones, decía Pablo Stefanoni en su libro, ¿no? Porque ahí también aparece otra categoría, ¿no? Él decía, la rebeldía se volvió de derecha, ¿y saben por qué? Porque en realidad conectan con una emoción que se llama indignación. La ultraderecha se animó a patear el tablero de alguno de los aspectos del mundo en el que vivimos. Y al patear el tablero parece que la rebeldía se volvió una virtud de la ultraderecha, cuando en realidad la rebeldía estaba ubicada siempre en otro territorio. Entonces, ahí aparece otra emoción muy bien utilizada por la derecha, que es la indignación. Protagonistas, ejemplos. Terminemos picoteando algunos ejemplos. Mencionaste algo internacional, a Trump, a Bolsonaro y en general Europa. Pero bueno, no sé si te quedó alguna o alguno en el tintero internacional. Y bueno, a nivel local, si tenemos algún ejemplo claro de estas expertos o expertas de la emoción en política. Como paradigmático, yo creo que para la región Bolsonaro es impresionante. Hay un caso muy interesante que fue Hernández, ¿se acuerdan? Ya ahora nos olvidamos de él, pero estuvo a punto de ganar las elecciones en Colombia. Y nadie sabía qué pensaba. No se preocupó ni un minuto en explicar qué pensaba hacer. Pero hacía muy buenos TikToks. Pero claro, ¿y con qué conectaba? Y así casi llega a la ¿Con presidencia. qué conectaba si no era con la emoción? Que alguien me lo explique. Si no es con la razón y con argumentos, ¿con qué conectó? Con millones de personas, con la emoción. Entonces, pero repito, para mí Bolsonaro es paradigmático y vamos a tener mucha tela para cortar. Tengo la impresión además de que Bolsonaro conecta, además de miedo, conecta con el odio, y esta es otra palabra muy fuerte, que también activa mucho la capacidad luego de sentirse parte de algo, inmediatamente viene la violencia. Y me preguntaba sobre Uruguay. Yo creo que en Uruguay hay un personaje que se lleva todos los aplausos, ¿no? Que es Mujica, no hay duda sobre eso. Y que además es un diferente para el sistema político uruguayo, que es muy racionalista. Acá a los políticos uruguayos le asusta usar palabras que no sean típicas de la política. Casi no usan palabras, les da miedo, y yo no sé si vergüenza, usar la palabra amor. Busquen en qué momento un político utiliza la palabra amor. Y es precisamente una de las características que tiene Mujica, que en ese sentido, y no estoy hablando solo del impacto que logra en Uruguay, me tocó verlo dando una charla en Brasil a 3.000 estudiantes, 3.000, hay que generar esa conexión, porque una cosa es en grupos chicos, en un lugar gigantesco, en donde además habló 1 hora y yo estoy seguro que la mitad de lo que dijo nadie se lo entendió, porque hay un tema hasta de idioma. Pero como usó tantas veces la palabra amor, iba logrando
crear en la gente un estado de sintonía que yo les digo, me quedé impresionado. Entonces, yo creo que a nivel uruguayo, que nos cuesta tanto ver la emoción en la política, me parece que ahí hay un caso extremadamente exitoso además, y por eso le llega tanto a los jóvenes, porque está comprobado que los jóvenes tienen un componente mucho más potente de interés en relación a la emoción que a las demás cosas. Entonces, y si hablas de amor, por favor, ¿no? Es lo que a todos nos moviliza. Es insólito que la política no se acerque a esas categorías si quiere no perder conexión con la gente, que es lo que le está pasando. Es un problema de la democracia, problema de representatividad, problema de conexión. Entonces, si no se utilizan las categorías de este estilo, van a prevalecer las otras. Decía Gabo Ferro, ¿no? Hay que agendar el amor en la política. Y creo, un gran artista argentino, lamentablemente fallecido, que tenía mucha razón. Y lo decía en un país en donde hay muchos problemas para conectar a la gente con la política y sobre todo para salir de la lógica confrontativa que hoy le llamamos grieta, polarización, pero que es tremendamente dañina, que puede ser superada con emociones positivas, que yo creo es el camino que tenemos que recorrer. Qué lindo, Gabo. Gracias, Álvaro Padrón. A ustedes. Y bueno, y de música vamos a hablar en el tercer bloque. De música, de textos, de interpretación. Mire, voy nombrando los rubros. Ya ¿A usted le emocionan las murgas, Temponi? Muchas veces sí, otras no, como es lógico, ¿no? Claro. Hay para todos los gustos. Yamandú Cardoso emociona a mucha gente y muchas veces. Y vamos a hablar un poco de los entretelones. Por ejemplo, tengo una pregunta para arrancar. ¿La emoción artística se busca o se encuentra buscando otra cosa? Yamandú Cardoso en La Letra Chica en 2 minutos, mismo. Ya venimos. Si quieren compartir con nosotros qué les emociona, últimos minutitos de La Letra Chica para que con el hashtag La Letra Chica en Twitter nos lo cuenten y lo compartimos en pantalla. Yamandú Cardoso es murguista, está bueno me parece que empezar por murguista, es músico, es letrista, es director de Agarrate Catalina y es un laburante de la emoción, entre otras cosas. Nos acompaña en este último bloque para charlar de eso, de la emoción en el arte en este caso. Yamandú, gracias, ¿cómo estás? Bien, contento, muy sorprendido con la claridad con la que Álvaro y Elena expusieron un montón de cosas. Esa charla que compartieron con ustedes, divino, agradecido, contento y sí, efectivamente emocionado de estar hoy hablando acá de la emoción con ustedes. Vemos un fragmentito de 2006 y la seguimos desde ahí. Dale. Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo, en el medio de este banquete de serpientes y chacales. Te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños recién grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar. Y el corazón en esta retirada. ¿La emoción se busca desde el escenario, Yamandú, o se encuentra buscando otra cosa? Yo la voy a buscar decididamente porque no como un misil teledirigido. La voy a buscar porque es lo que la fuente de donde abrego en el arte en general como espectador, como consumidor compulsivo del arte. Es lo que entiendo que me conecta y me cose el arte a mi vida, la emoción. Escuchaba a Álvaro cuando hablaba de la capacidad que tenemos como seres sintientes y vivientes de mayor recordación en cuanto a las emociones negativas. Y entonces pensaba, claro, ¿cómo el arte no nos va a servir de tabla de náufrago, de piolín, en momentos de duda, de bálsamo, si es capaz de trabajar, de construir, de usar de materia prima las emociones negativas
y transmutarlas en cosas que nos conmueven, pero que a su vez nos esperanzan, o que nos calman, o que no es una canción que con belleza cambia el recuerdo que teníamos de un profundo desamor o de una herida mortal que no cerraría nunca más, y que volvemos a escuchar y de alguna manera nos reconforta, ¿no? O el humor, o el humor, las caricaturas sobre alguna situación trágica o que nos parecía demasiado encerrada y laberíntica, y que de repente le encontramos con un chiste o con una situación un angulito distinto desde donde mirarlo. Entonces yo particularmente voy a buscar la emoción. No siempre quiere decir eso que esté moviendo violines macabros para hacer emocionar a mi voluntad y manipular al público como muñequitos. Voy a buscar la emoción porque es lo que siento que me junta con el arte, ¿no? Un detalle sobre esto, la idea de catarsis, volvemos a los griegos, que viste que se dice mucho, hizo catarsis, como alguien que se desahoga. Y no era así en realidad. En el teatro clásico, la catarsis la hacía el espectador, que se purifica observando una situación con la que conecta emocionalmente. Claro. Y bueno, de eso estamos hablando. Sí, ¿no? Por supuesto. Y además aparece en mi caso en todo el proceso de relacionamiento con el arte, tanto sea como consumidor como ejecutante. Que casi que ya en ninguna de las dos posiciones dejo de ser la otra, ¿no? Pero además, cómo hacer también para que en ese proceso de la emoción, digo que voy a buscarla, bueno, finalmente sucede, me miraba ahí recitarla, era la primera vez que hacía como una especie de recitado. Hablaba sobre una situación que nos había generado un montón de emociones. Yo no tengo hijos ni hijas, y no sé si tendré, pero me había conmocionado mucho, y nos había conmocionado mucho que en ese momento algunas de las personas que integraban la Catalina empezaban a traer nuevos niños y niñas al mundo. Y me resultaba profundamente emocionante decir ese texto que yo mismo había escrito y que entonces ya conocía, no me sorprendía, no me agarraba desprevenido, y sin embargo me resultaba emocionante porque lo tenía relacionado a nuestra vida, porque el barro con el que amasamos el espectáculo es nuestra vida muchas veces, o en algunos casos. Y entonces estaba la emoción desde el inicio, a la hora de escribirlo solito en casa y repasarlo. Está la emoción a la hora de ejecutarlo, de ver la devolución emocionada de una platea. Y ahí también hay cómo la gestionás, lo que te está pasando en el cuerpo. Porque a veces esa propia emoción, que es lo que vas a buscar, termina conspirando contra la calidad interpretativa. Totalmente. Y la llegada adecuada de lo que vos tenés para contar o para comunicar, ¿no? ¿Cómo la gestionás? Así, como podía, saliéndome, ¿viste? Como, no sé por qué me fui así, todo para atrás. Porque, bueno, me habría ido a llorar atrás del Bambarín. Claro. Y viste que a veces, de las, digamos, no negativas, pero las emociones que te causan, no sé, como llanto, cantar no se puede físicamente si estás llorando. De repente hablar sí, la disimulas un poco y la llevas. Y que, lo mismo la emoción positivísima de la risa y la tentación. ¿No? Algo que tiene que lucir como divertido y tiene que llegar como divertido, tiene que lucir así, pero no tiene que impedirte esa diversión que ojalá estés sintiendo, poder terminar de contarlo o de narrarlo, ¿no? Entonces también es todo un divino ejercicio de hacer, estando ahí arriba. Y Yamandú, con la Catalina hablamos de 2 décadas de repertorio, sí, y hablamos de que en realidad tenemos un número limitado de emociones. Entonces, ¿cuál es ese desafío de que año a año vayan eligiendo de alguna manera, porque es algo que se elige, determinadas emociones, determinados temas para después compartirlos con el público? Mira, ahí tenemos una gran ventaja, que es el hermosísimo cambalache, que es en sí mismo el género murga, que te permite esa condición de cosa tremendamente ecléctica, te permite, no solo a nivel musical o de discursos musicales o estéticos, sino conceptual, te permite, y ya el público tiene incorporado ese código. Vale que la murga me haga reír salvajemente y que sea tierna al minuto siguiente, y vale que me sacudan la butaca y me indigne y termine aplaudiendo arte como si fuera un gol,
y también vale que sea solamente divertida. Entonces, no calculo, como en una receta, o no calculamos con Tabaré, cuánto de qué tipo de emoción tiene que tener un espectáculo. Ahí tiene que ver realmente con lo que nos atraviesa la vida y lo que nos quema las manos de urgencia, la necesidad de escribir. Tanto sea desde el humor, yo ahora estoy desesperado, bueno, primero porque ya decidimos que no íbamos a hacer carnaval, pero con todo lo que está sucediendo, hay que hacer ya un cumple del jefe de custodia del presidente, seguro que tiene que hacer. Las cosas que te dan ganas... Material ahí. Claro, un montón, pero las ganas que te dan ganas las cosas que te dan ganas de hacer eventos humorísticos ahora, ya, porque pasan ahora. Y también apoyado lo que decía Álvaro, la recordación de la gente, del público, para quien vos vas a armar el espectáculo, decide muchas veces qué evento, por el mandato que tiene la Murga de que debería ser una especie de diario del año, de un libro de historia no oficial, contado por emisores y emisoras distintos y distintas, te decide un poco el contenido del espectáculo. Pero básicamente escribimos sobre las cosas que nos atraviesan la vida en ese momento. ¿Y te parece que por eso es que le llega también tanto a la gente? ¿Que la Murga tiene esa capacidad como de ir derecho como una flecha a las personas? Yo creo que un poco sí, que el género tiene ese beneficio que a veces de alguna manera no tan delicada ni tan sutil nos permitimos comunicarnos y contarnos las cosas. Creo que también tiene que ver, y va de la mano con lo que vos decís, con que la gente reconoce en la Murga a gente cantando. No solamente se siente representada, es mucho más allá. Sabe que es gente que canta, porque además son sus vecinos, son sus vecinas, porque la Murga grafica con el cuerpo ese concepto. Va a morirse al medio de la platea. Es como si tomamos la imagen de Citarrosa de Fruto Maduro del Árbol del Pueblo, la canción mía. En este caso es el pueblo es lo que alimenta ese fruto y que permite que viva y quien lo recibe. Es origen y destino. Entonces, creo que esa horizontalidad brutal que tiene la Murga, que cualquier persona sabe que de alguna manera no hay ningún impedimento para nadie para formar parte de una Murga. Y el profundo conocimiento de capaz que el tamaño de nuestra ciudad, ¿no? Un tamaño de barrio casi grande, o de región, o de localidad, permite que los murguistas y las murguistas sean cada vez más familiares realmente y que se vean en las calles, en las clases, en los laburos. Entonces eso hace para mí que la Murga conecte directamente. Y después la historia afectiva, ¿no? Hay cosas que seguramente que sabemos un montón de murgas, de canciones de Murga que no sabemos que sabemos y que nos descubrimos en algún asado a las 3, 4 de la mañana cuando alguien las empieza a cantar y las seguimos y sin saber mucho la letra. Están ahí, está cerca como del oído y de la memoria afectiva de un montón de personas. Pero lo que vos decís creo que tiene mucho que ver con esa llegada, que esa llegada sea tan directa y tan intensa. Creo que hay una cosita que tienen en común, ¿no? La emoción, algunas emociones artísticas con la emoción política, que es lo colectivo. Y la Murga es clarísima en eso, como lo es el cine, el teatro, la música, etcétera, ¿no? Mirá cómo construimos esto juntos y juntas. Sí. Y incluso con el público, como una gran comunión. ¿Cuánto y cómo has disfrutado de eso y qué importancia te parece que tiene? Mucho, porque también entiendo entiendo desde hace 20 años, cosa que me parece increíble decir que estamos recorriendo este camino con la Catalina, y hace poco que me di cuenta finalmente que una de las razones por la que hago esto, y lo hago en colectivo, calculo que para estar menos solo finalmente, y para que por lo menos mientras dura la ilusión de la función, en ese territorio en común que se construye, yo me siento menos solo, y más acompañado, y más fuerte, y más entendedor de ciertas cosas, y en definitiva más feliz y más tranquilo. Entonces he disfrutado un montón de eso, que quizás sea una convención completamente momentánea, y que esa ilusión de la construcción colectiva
dure hasta que la murga se baje, después yo me voy para mi casa y no sé si alguien me viene a golpear la puerta a las 4 de la mañana y decir, pero yo te vi recién y vos me dijiste que... Y bueno, pero... ¿no? Bueno, después quedás un poco más solo, ¿no? Quedás un poco por suerte. Quedás como en un vacío cuando un teatro de verano seguramente aulló y todo aquello, aquel delirio, y de repente volviste a tu casa y estás comiendo una cosita y en silencio. Totalmente, ¿no? Claro, termina la función y estás de una función divina y estás de gira en otro lugar, en otro país, muy lejos de tu vida que está sucediendo acá también. Y también un poco por suerte, porque se entiende que ese vínculo en ese caso es en ese lugar, y que sea de alguna manera caduco también tiene su sentido y no implica que no sea verdadero profundamente cuando es en ese ratito. Pero yo sí he disfrutado mucho de eso, de sentir que lo que está pasando, esa gestión de las emociones es en colectivo y no tendría sentido que fuera la murga sola. Ningún sentido. Nos pasó y lo comprobamos finalmente haciendo los shows por streaming muchas veces en pandemia, los pocos que pudimos hacer. ¿Cómo era eso? Rarísimo. Divino por un lado porque era lo que podíamos en un momento. Yo no me había dado cuenta que extrañaba tanto sonar en colectivo con otras personas alrededor. ¿No? Lo físico del sonido pasándose en el aire, pegándote en el cuerpo de las personas que te acompañan, que en el caso de la Catarina ya son familia casi. Extrañaba mucho eso, pero después, cuando nos pudimos juntar y pudimos cantar, estaba re buena esa parte, pero faltaba lo otro, que era una cosa extrañísima, el terminar una canción y que no pasara más nada, y que la gente que estaba grabando a lo sumo le ponía onda y hacía así, pero no el humor a la nada misma, el enigma enorme de saber si había alguien detrás del otro lado que había comprado la clave y estaba viendo el show, y si se reía o no. Fue completamente raro, pero también nos sirvió un montón para esto mismo, para darnos cuenta realmente también de qué era lo que nos pasaba y qué tanto nos pasaba esa necesidad de tener a la gente ahí. Bueno, se vienen emociones muy presenciales. Agarrate Catalina presenta su espectáculo La Involución de las Especies, que fue con el que se presentaron en Carnaval. Sí. Ahora te pregunto con qué retoques, con qué condimentos o con qué características. El 22 de octubre a las 9 de la noche en el Auditorio Nacional del Sodre, donde ya supieron, por ejemplo, hacer una noche de julio o una tarde. Un día de julio. Un día de julio. Casi, pero bien. Maldición. Entradas por Ticantel. Hablando de esto, y además vienen de gira a nivel nacional. Próximas fechas, Teatro La Valleja de Minas, algo que nunca se dijo. Atención, La Valleja, me encanta. Teatro 25 de agosto de Florida. Digo, en Minas, 7 de octubre, viernes. El sábado 8 en Florida. Durazno en el Teatro Español el domingo 9. Y después se vienen Salto, Paso de los Toros, San Carlos, Pando, Rocha y Rosario. Repito, 22 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, La Involución de las Especies. Bueno, ¿qué características tiene el espectáculo en relación a lo que se vio en Carnaval y con qué emociones nos vamos a encontrar hablando de eso? Por la alegría enorme de estar en esa sala, que es divina, es tremendo privilegio poder estar ahí en esa sala, saber que además nos va a acompañar un montón de gente, está buenísimo, pedir por favor que sea así. Y eso, ya saben que si no, le resulta rarísimo a Yamandú. Claro, para que Yamandú no se sienta raro. No me hagan eso. Ahí está, solo por eso. Solamente por eso. Pero esa emoción colectiva de la Catarina de reencontrarse ahí, también de alguna manera, como ya decidimos y contamos que no íbamos a participar de este carnaval o de este concurso, por tomarnos una pausa, tiene como un saborcito especial para la murga, será de la Catarina es un colectivo cooperativo de muchas personas, cerca de 30, y las que giramos por razones laborales de gran parte de la población catalina, no es todo el elenco. Entonces también el carnaval es uno de los ámbitos en donde la murga está completa y el que podemos compartir con amigos y amigas que están desde el minuto 1 en la murga. Entonces también va a tener un componente de emoción lindo desde ese lugar. Y después la posibilidad de hacer este espectáculo que nos gusta un montón, pero que claro, que tuvo una reconstrucción, como siempre. Vos cuando sacás el espectáculo de la lógica carnavalera de los 45 minutos por reglamento, rígidos y estrictos, en carnaval vale, pero si después lo presentás en un teatro y convocás a la gente que vaya, que pague una entrada más cara y solamente por 45 minutos, resulta un poco escaso. Y las emociones no iban a ser muy positivas, calculamos. Entonces armamos siempre, cada vez que lo empezamos a girar, una reestructura. Y en este caso optamos por el camino también de sumarle al espectáculo bloques de años anteriores y nos fuimos dando cuenta
que estos 3 años de la Vuelta de la Catalina, después de 7 años de no hacer carnaval, tocamos un montón de temáticas distintas, pero completamente complementarias de alguna manera. Cosas que ahora escuchaba Álvaro también hablar de la polarización y de la sociedad, de la grieta y de la brecha y ese concepto. Y nos dimos cuenta que habíamos empezado a hablar de eso en 2019 y lo terminamos de resolver hacia adentro en nuestras cabezas en el 2022, o del papel de la izquierda ante el avance de todo este tipo de partidos y de lógicas políticas que van hacia las derechas y las extremas derechas, y también terminamos resolviéndolo. Entonces, bueno, armamos como un gran espectáculo, como un resumen con la base de la involución de las especies, de lo que estuvimos hablando y pensando y sintiendo en estos últimos 3 años, o sea que es un lindo resumen para ver si alguien no vio la Catalina en estos años o la vio y tiene ganas de volver a verlo. Eso, y después seguramente también haremos el formato más recitalero de la murga, que permite que una vez que terminó la función, cantar unos bises y cantar una de todos los tiempos de la murga. Ya que lo mencionaste hace un rato, un cuplecito del Custodio del Presidente, ¿no? Sí, y eso seguro. Un poquito de actualidad. Y alguna actualización va a tener. Patillita, sí, hay un montón, ahí va a ser un espectáculo también, ¿eh? Evidente. Qué papa la realidad. Pero está el pasaporte Marcet, uno de pasaportes. Uno yo les apunto, después le dejo en Agadu el porcentaje de Maite de Jorge. ¿Por qué te vamos a cobrar, Jean-Marc? Por ser vos. Tachalo con haber venido hoy a charlar un rato. Y eso, muchísimas gracias. Por favor, bueno, sé que tienen un montón de cosas, pero siéntanse súper invitados e invitadas si tienen ganas de estar el 22 ahí, nos avisan y con muchísimo gusto. Gracias por estar. Por favor. Bueno, llegamos al final de esta semana en La Letra Chica. Quédense en la pantalla de TV Ciudad, que se viene sobre ciencia. Y nosotros el lunes. El lunes estamos de vuelta bajo el título Parar las ollas. Más Letra Chica la semana que viene. Gracias por abrazos. acompañarnos.